Como objetivo número 2, se tiene describir las diversas aplicaciones biomédicas de la extracción de los ácidos nucleicos. Para contribuir a entender un poco más o lograr este objetivo, se realizará un experimento práctico sobre la extracción de ADN en guisantes. En el presente video correspondiente al tema de extracción de ADN en guisantes, se describen las técnicas principales así como aquellos elementos que resultan importantes al momento de elaborar este procedimiento. De igual forma, se señalan los principios físicos químicos que lo rigen. La biología molecular es una de las herramientas más útiles de las que se vale hoy en día la ciencia y la medicina moderna. La obtención de ADN es el punto de partida para la mayoría de análisis genéticos. Incluso contando con pequeñas cantidades de ADN, es posible amplificar genes específicos in vitro a través de la reacción en cada una de las polimerasas. Esta revolucionaria técnica le valió a su inventor Karim Mullis el Premio Nobel de Química en 1993. A partir de las técnicas moleculares empleadas por la genética moderna, se ha podido establecer que cada individuo posee diferencia en su material genético o bien diferencia en su ADN. La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa en las características físico-químicas de la molécula. El ADN puede aislarse a partir de casi todas las células del organismo humano, habiéndose demostrado en numerosas investigaciones forenses y de paternidad que aunque se haya aislado de diferentes tejidos o células, reproducirá para un mismo individuo los mismos patrones de tipificación. Los principales pasos para la extracción del ADN: se debe lisar o romper las células para extraer el ADN y todos los componentes celulares libres. Se deben degradar las proteínas, principalmente las unidades de ADN y las del citoplasma usando proteasa. Luego se separan los diferentes componentes celulares del ADN con disolventes orgánicos. En 1863, Gregor Mendel hizo un importante aporte al descubrimiento de los genes y la herencia, por lo que se le conoce como el padre de la genética. Esto por medio de su famoso experimento de extracción de guisante, que era para poder explicar los patrones de herencia o los patrones hereditarios. El trabajo de Gregor Mendel mostró que los rasgos como el color de los guisantes no eran heredados directamente, sino que eran especificados por genes que se transmitían de padre a hijo. A continuación haremos una extracción del ADN en guisantes. Vamos a ocupar 100 gramos aproximadamente de guisante. Vamos a ocupar un gramo de ablandador de carne. Sal vamos a ocupar. Todo esto va a ser preparado para licuarse. Una vez que aplicamos la sal, los guisantes y el suavizador de carne, entonces vamos a aplicar aproximadamente de 100 a 200 ml de agua destilada. Una vez que le echamos agua destilada, vamos a comenzar a licuar todo esto. Todo esto se tiene que licuar pues debido a que se tiene que dañar, se tiene que romper las partículas para conseguirlo. Una vez que terminamos de licuar todo, ¿verdad? Desbaratar todos estos guisantes, vamos a vertirlo todo en un recipiente, pero lo tenemos que colar.
vez que terminamos todo de licuar, entonces ahora vamos a agregarle jabón líquido. Se agregará unos 30 ml aproximadamente de jabón líquido. Lo vamos a batir por unos segundos. Luego esto lo vamos a dejar en reposo, unos 15 minutos aproximadamente. Aquí tenemos las dos soluciones. Entonces ahora vamos a llenar un tubo de ensayo. A este tubo de ensayo le vamos a llenar 1/3 de la solución. Dejamos en reposo. Luego a esto le vamos a echar un poquito de ablandador. Ahora tenemos que echarle el doble del volumen con alcohol. Una vez que tenemos ya todo esto, se comienza a mezclar. Y se deja ahí. Si comenzamos a observar, podemos ver que las moléculas del ADN se van a encontrar en el espacio entre ambos compuestos. Podemos ver todo esto blanco que miran al centro, ahí va a encontrar el ADN. Al igual que en el vaso, podemos observar que aquí hay moléculas de ADN. Todo eso blanco que observan es el ADN que está desde la parte inferior, está subiendo hacia arriba. Esto se debe por el gradiente de concentración, por la variación de estos gradientes. Aquí podemos observar que después de cierto tiempo, las moléculas de ADN fueron llegando desde la parte inferior hacia la superficie buscando, pero se encuentran, si miramos, todo eso son partículas de ADN. Al igual que en el tubo de ensayo, están todas las partículas de ADN. Podemos ver que en su parte inferior ya solo están las moléculas del agua y del alcohol, pero ya todo subió hacia buscando la superficie. Para conocer los principios generales de la extracción del ADN, debemos saber que el ADN se encuentra en el núcleo celular, muy replegado y unido a proteínas que formarán la cromatina. Para extraer el ADN es necesario homogeneizar el tejido, romper las células para separar el núcleo.
romper el núcleo y liberar el ADN, separar las proteínas y precipitarlo para extraerlo de la solución. Esto va a consistir en 5 pasos muy fundamentales, como lo va a ser la fragmentación del tejido, o mejor conocido como la homogeneización del tejido. Esto va a consistir en que la homogeneización mecánica o química van a romper las uniones entre las células para facilitar la interacción con las soluciones de lisis que ayudan a liberar el material genético. Es decir, esto no va a ser nada menos que la disolución de las células para que éstas pierdan contacto entre ellas y así volverse más vulnerables a la lisis celular. Como segundo punto tenemos la lisis celular, que esta va a consistir en la ruptura de las membranas celulares y nucleares para liberar el ADN. Entre los procedimientos usuales de la lisis figura la ruptura mecánica, que esta va a estar dada por trituración, lisis hipotónica, entre otras. El tratamiento químico, que esta va a estar dada por detergentes, agentes coatrópicos y la reducción con tioles, y la digestión enzimática por las proteinasas K. Y la tercera, clarificación, que esta va a ser la separación de los ácidos nucleicos de los restos celulares. La clarificación se puede realizar por centrifugación, filtrado o por un método mixto, como lo puede ser enzima más centrifugación. Como cuarto punto tenemos la purificación, que esta va a ser la separación del ADN de proteínas solubles de otros ácidos nucleicos no deseados, como lo pueden ser los lípidos, carbohidratos, sales y otros componentes orgánicos. Los métodos empleados para purificar los ácidos nucleicos de extracción celulares suelen ser combinaciones de 2 o más técnicas, como lo puede ser la extracción y la precipitación, y la centrifugación con la separación por afinidad. Y como quinto punto tenemos el análisis, que este va a ser cualitativo, el cual va a determinar la calidad del ADN, como lo puede ser la electroforesis, o cuantitativo, que este va a determinar la concentración del ADN, como lo es la espectrofotometría de rayos ultravioleta. ¿Por qué utilizamos detergente en el procedimiento? Pues el detergente disuelve las grasas o lípidos, que es el componente principal de la membrana plasmática y nuclear de las células. Es el mismo principio porque el gel limpia grasas de nuestra piel. Tenemos que al romperse las membranas celulares se permite la salida del ADN al exterior. Es importante utilizar alcohol para este procedimiento, ya que cuando se da la extracción mediante lisis se va a romper la membrana plasmática y esto va a ocasionar que el ADN quede expuesto a una serie de proteínas que pueden degradarlo, por lo cual el alcohol se va a encargar de precipitarlo y al precipitarlo se va a dar en la interfase. La interfase va a ser el límite entre el alcohol y el agua, donde se van a encontrar las proteínas tanto plasmáticas como nucleosas de la lisis. En este caso, esto va a permitir que el ADN, al ser soluble en agua, pueda diferenciarse y el resto de las proteínas queden atrapadas en el medio acuoso. ¿Por qué utilizamos ablandador de carne en este experimento? Bueno, la respuesta es sencilla. Lo que sucede es que al alisar el ADN, este libera muchas proteínas que tienen la función de degradar patógenos como lo son los virus y bacterias. Si no detenemos a estas proteínas llamadas nucleasas, lo que va a suceder es que van a ir a tal punto de degradar el ADN y eso no es lo que nosotros queremos. Por eso nosotros incluimos lo que sería el ablandador de carne para poder detener a estas proteínas. ¿De qué manera? El ablandador de carne tiene unas proteínas llamadas proteasas que tienen la función de degradar a otras proteínas. Y ese, más que todo, sería el porqué de utilizar el ablandador de carnes en este experimento. El ADN extraído puede ser utilizado de diferentes formas. Una de ellas es la utilización en productos farmacéuticos, como que son a base del ADN,
como la hormona de crecimiento humano, que depende del ADN para ser fabricada. Otra manera de utilizar el ADN extraído es para diagnosticar enfermedades, tales como la fibrosis quística o la anemia de células falciformes, que se pueden diagnosticar por medio del ADN de una persona. También se puede utilizar el ADN extraído para verificar la identidad de una persona. Comúnmente se utiliza en la prueba de ADN que identifica el parentesco que hay entre una persona y otra. También se usa el ADN extraído se utiliza en plantas, que algunas empresas agrícolas lo utilizan para modificar el ADN de una planta para que aguante, ya sea una sustancia química o a diferentes plagas. ¿En qué se diferencia la extracción de ADN de la extracción de ARN? Se diferencia en que el homogenizador para el método de extracción de ARN es eléctrico y el homogenizador para la extracción de ADN es manual. La extracción de ADN purifica solo ADN y la extracción de ARN va a purificar solo ARN. La extracción de ADN tiene 3 pasos que son lisis celular, catabolismo de lípidos y proteínas y precipitación de ADN por etanol. La molécula de ADN, con independencia de la estabilidad química dada por su estructura helicoidal, es físicamente frágil por ser larga, tortuosa y con un peso molecular alto, lo que provoca que se someta a fuerzas hidrodinámicas que la disgregan. Ahora, hablando sobre la extracción de ARN, esta es una modificación de la extracción de ADN por fenol cloroformo. La principal diferencia es el empleo de inhibidores de ribonucleasa, con la idea de impedir la degradación de ARN por endonucleasas intracelulares de la muestra o presentes en el material. La extracción de ARN tiene 4 pasos, que son adición del tiosinato de guanido para la lisis celular. Esta es la principal diferencia. También tenemos lo que es la desnaturalización de proteínas, la separación de ARN por cloroformo y fenol y el lavado del precipitado por etanol. Otra de las diferencias tiene que ver con el almacenamiento. El almacenamiento del ADN. Los tipos de contaminación que podemos encontrar en un extracto de ADN son contaminación por material biológico humano. Este es el depósito de material biológico humano sobre las muestras con posterioridad a la toma de esta. Es decir, que este tipo de contaminación es producida cuando el ADN se mezcla con el ADN de otra fuente y se origina en este caso cuando la muestra no se ha tomado con guante. Número 2. La contaminación microbiológica. Este tipo de contaminación se ve producida por microorganismos que acaban degradando el ADN por acción fundamentalmente de exonucleasas que suelen estar favorecidas por la humedad y las altas temperaturas. En sí, este tipo de contaminación lo que hace es degradar el ADN y a la ausencia del resultado, pero nunca la alteración de los patrones genéticos. Número 3. Contaminación química. Esta es producida cuando las muestras se preservan o se tratan con ciertos productos químicos que dificultan el proceso del análisis genético como PCR y la extracción del ADN. También afecta principalmente las fases de extracción y amplificación del ADN, ya que modifican la estructura química del mismo, lo cual se manifiesta como ausencia de resultado evaluable, pero nunca como modificación del patrón genético. También la transferencia de indicios de una localización a otra puede ser otra fuente de contaminación o también puede ocasionar la pérdida de la prueba. ¿Qué tipo de contaminante podemos encontrar en un extracto de ADN? Generalmente presente en la preparación de la extracción del ADN se puede encontrar lo que es el ARN, el ácido ribonucleico. Esta molécula se degrada por incubación con la enzima ARNasa. Tenemos lo que es la contaminación por material biológico humano, que este es el depósito biológico humano sobre las muestras, con posterioridad a la toma de estas. Tenemos lo que es la contaminación microbiológica. Este tipo de contaminación tiene lugar por el desarrollo de microorganismos. Suele estar favorecida por la humedad y por las altas temperaturas. Tenemos lo que es la contaminación química, que esta presencia es por la presencia de productos químicos que dificultan procesos
del análisis genético, como la PCR y la extracción del ADN. Tenemos por último lo que es la transferencia de indicios. Esto debido al traslado de indicios de una localización a otra. Puede dar lugar a la contaminación o puede ocasionar una pérdida de la prueba. Una vez obtenido el material genético, es importante determinar el rendimiento mediante una espectrofotometría, la cual esta es una técnica analítica utilizada para medir cuánta luz absorbe una sustancia química. Mediante esta técnica es posible determinar de una sustancia diferentes parámetros, ya sea una composición química cuantitativa o una cualitativa. Y esto está ligado a lo que es la ley de Beer-Lambert, ya que lo que indica es que la concentración de una molécula en una solución depende de la cantidad de luz absorbida de las moléculas disueltas. ¿Y por qué la concentración de ADN se mide en 260 nanómetros? Bueno, porque el ADN absorbe lo que es la luz ultravioleta a 260 nanómetros y permite estimar su concentración mediante la espectrofotometría que hemos mencionado anteriormente. Bueno, y cuando la longitud de la celda en que se disuelve el ADN es de 1 centímetro, la absorbencia es igual a la densidad óptica. Y en el caso del ADN genómico o de doble cadena, una densidad óptica equivale a 50 microgramos sobre miligramos. En esto se debe considerar el factor de dilución para obtener la concentración en nanogramos sobre microlitro. ¿Por qué la medición de una muestra de ADN a 260 sobre 280 nos da información sobre la pureza de la muestra? Esto es debido a la relación de absorbancia que tiene A260 sobre 280 y A260 sobre 230, ya que estas son utilizadas para evaluar la pureza de la muestra. La relación de A260 sobre 280 es estable y se considera que un ADN de pureza óptima tiene un valor entre 1.8 y 2. Es por esto que un ADN de pureza aceptable tiene que tener una relación de A260 sobre 280 mayor que 1.6. En el caso que una relación de A260 sobre 280 sea menor que 1.6, indica una posible contaminación por compuestos aromáticos, como lo son los fenoles y las proteínas. En el caso que se presente un radio en la relación de A260 sobre 280 y esta sea mayor a 2.1, podría deberse a la presencia de ARN en la muestra. Estas relaciones de absorbancia A260 sobre 280 y A260 sobre 230, gracias a su utilidad como indicadores de pureza en la muestra, nos permiten evaluar un nivel en el que vamos a obtener si sea una pureza óptima o una pureza aceptable en el ADN, gracias a que nos permite evaluar si en un valor mayor hay presencia o no de sustancias contaminantes, y en el caso de disminución de igual forma la presencia o no de sustancias contaminantes. Es por esto que los valores están indicados entre 1.8 a 2 como pureza óptima y como pureza aceptable un valor que sea mayor a 1.6 y un valor que no sea superior a 2.1 para que sea una prueba de pureza de ADN aceptable. Parámetros para realizar una extracción de ADN aparte de la concentración y pureza.
Se compararon 4 métodos de extracción de ADN, según la metodología y las recomendaciones descritas por algunos autores, y se tuvieron en cuenta también otras modificaciones. El método enzimático se utilizó el método de Loeffler y colaboradores con la modificación de Harkin y colaboradores. Se tomó una licuota de 400 mililitros de suspensión madre y se introdujo en un tubo de 1.8 mililitros con 1 mililitro de solución amortiguadora salina fosfato. Se concentró a 12.000 gramos por 3 minutos en una concentruga de 5.410 y se descartó el sobrenadante. Después está lo que es el método mecánico. Allí se utilizó un ensayo en el método utilizado por Buitrago y colaboradores, una licuota de 400 mililitros de suspensión madre. Se introdujo en un tubo de 1.8 mililitros con 3 perlas de vidrio de 5 milímetros de diámetro. La muestra se expuso y se mezcló en lo que es en 3 niveles de nitrógeno de líquido y a 95 centígrados por 1 minuto y se agitó en un agitador mecánico AG220 por 60 segundos. Después está el otro método que es el de Tritton X100 y también se puede representar por TX. Se empleó el método utilizado por Matragon y colaboradores con la modificación descrita por la Collager y colaboradores. En un tubo de 1.8 milímetros se agitó en 400 milímetros de suspensión madre y 400 millonésimas de reactivo de TX, que es el mismo método, porque ya habíamos dicho que el método también se podía representar por TX. La suspensión, también se agitó la suspensión en un vodka por 1 minuto, y por 1 minuto, lo que consiste en 95 centígrados por 45 minutos. Por último tenemos lo que es el cálculo de rendimiento. Para obtener el rendimiento se empleó la siguiente reacción, que es la cantidad de ADN sobre la masa húmeda, donde la cantidad de ADN es igual a XI por BF, donde XI es la concentración de ácido nucleico y BF es el volumen final de 50 ml, de 50 mililitros. En síntesis, es de suma importancia conocer y aplicar los conocimientos básicos de la extracción de ADN, ya que con estos conocimientos podemos realizar nuestro experimento, ya que no tiene mucha complicación, ya que los recursos o los materiales que utilizamos en este experimento los podemos encontrar en casa y son más accesibles para realizarlo. Al realizar este experimento hemos logrado enriquecer nuestros conocimientos básicos, tanto físicos como químicos y biológicos. Al igual hemos logrado cómo extraer o por qué se extrae la extracción de ADN en ácidos nucleicos. Bueno, en conclusión, la extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN. Esto se puede dar bajo los factores físico-químicos. También, por otra parte, debemos tener en cuenta que el ADN contiene grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos van a tener carga negativa, lo que le va a permitir ser altamente polar. Por otra parte, debemos tener en cuenta que el ADN va a ser soluble en soluciones acuosas. Esto va a permitir que se forme una membrana hidratante, pero esta membrana hidratante, bajo la presencia de lo que es el etanol, se va a romper y va a dejar expuestas lo que son los grupos fosfatos. Esta característica va a permitir que el ADN se le permita precipitarse. A nivel molecular podemos decir que los ácidos nucleicos nos sirven como funcionamiento de la proteína, lípidos, carbohidratos para el funcionamiento de nuestras células.